en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3. Terminamos la semana pasada el versículo 10. Vamos a leer nuevamente para retomar allí. Dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte gracias en esta hora por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos como iglesia y poder de esta manera, Señor, estudiar tu palabra libremente. Gracias porque es un gozo para nosotros el poder disfrutar de lo que tu palabra nos enseña y poder de esta manera aprender para vivir una vida que te agrade a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría y el entendimiento de tal forma que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas y que tu palabra corra como ríos de agua viva también por nosotros. Lo rogamos en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. El versículo 11, Pablo hace mención de persecuciones y padecimientos. Las persecuciones y padecimientos a los que Pablo se vio enfrentado por causa del Evangelio, y esto es algo que nosotros necesitamos tener muy en claro, es por causa del Evangelio. No quiere decir que a usted lo persigan porque es deudor moroso de X o Y cosa, ¿sí? Eso es totalmente contrario, eso no tiene nada que ver. Las persecuciones y padecimientos a los que Pablo está haciendo referencia son por causa de ser un predicador del Evangelio. De donde quiera que él iba, está llevando la palabra de Dios, ¿sí? Y esas persecuciones son las que realmente ustedes y yo debemos esperar también, ¿sí? ¿Saben? Él hace mención de una persecución que sufrió en Antioquía. No en Antioquia, sino en Antioquía, ¿sí? Y para eso vamos a ir a Hechos, capítulo 13, versículos 45 al 50. Allí vamos a encontrar cuál es la persecución de la que Pablo habla en Antioquía. Hechos, capítulo 13, versículos 45 al 50. A ver, alguien que con voz firme lea este pasaje. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos, rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites.
Muy bien. Vemos ahí. ¿Quiénes eran los que estaban persiguiendo a Pablo? Su propia gente. ¿Sí? Su propia raza. Sus propios compañeros, sus propios compatriotas. Él llegó, como lo hace todo buen colombiano, ¿sí? Usted note que todo buen colombiano, cuando va a otro país, ¿a quién busca? A sus coterráneos, ¿cierto? Y eso fue lo que Pablo hizo. Cuando él llega a Antioquía, lo primero que hace es empezar a buscar a los judíos. ¿Para qué? Para predicarles a ellos el Evangelio. Pero se encuentra con que los judíos maldicen y empiezan a renegar contra todo lo que Pablo les estaba enseñando. Hermano querido, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. El Señor Jesús dijo: no hay profeta en su propia tierra. ¿Sí? El profeta no es bien recibido en su propia tierra. Y miren, por ejemplo, lo que pasa en muchas iglesias, aquí en Colombia. ¿Sí? Hay pastores que son especialistas. No me gusta ese tipo de comportamiento porque me parece algo dañino a veces. ¿Sí? Pero hay pastores que todo el tiempo están haciendo invitación de predicadores de otro lado para que vengan a predicarle a su iglesia. ¿Sí? Y la característica es, cuando, por ejemplo, se va a traer a un estadounidense, a una persona de los Estados Unidos que habla enredado y que necesita un traductor, entonces hacen volantes y dicen: hoy, gran predicación del pastor no sé qué Smith. Simplemente por colocar un nombre o un apellido. Y ese día la iglesia se llena. Y el tipo llega y les dice una cantidad de cosas que nadie entiende, de los que están ahí, a los que a duras penas algo chuzan el inglés. Entonces por ahí le alcanzan a entender cuando dice Jehová, por ejemplo, que significa Jehová. Y él dice: dijo Jehová. Y ya le entendí, dijo Jehová. No, nada más entendió. ¿Ve? Pero entonces, el traductor está ahí al lado. Ni el traductor a veces entiende todo lo que la persona está diciendo en inglés, ni el que habla en inglés está entendiendo lo que el traductor está traduciendo. ¿Vieron el escándalo que hay en África en este momento por un hombre que supuestamente era un traductor para los sordomudos y que no tiene ni idea de lo que estaba diciendo? Que estaba poseído. Sí, según él es esquizofrénico y entonces en ese momento lo que él estaba traduciendo era lo que las voces le decían en su mente. Pero ni siquiera pusieron a una persona que sí maneja el lenguaje de los sordomudos y les dijo: lo que él estaba diciendo no tiene sentido. No significa nada lo que él estaba haciendo. Así que quién sabe qué era lo que estaba traduciendo. ¿Ven? Pero a veces sucede eso con los traductores. ¿Sí? Yo tuve la oportunidad de estar en una conferencia con un pastor americano. Estábamos ahí y pusieron a un hombre a traducir, pero honestamente no enseñaba nada. Honestamente. ¿Por qué? Porque usted veía al predicador en inglés diciéndole una cantidad de cosas y con una emoción que se le notaba, ¿sí? Y el otro era así todo fofo diciendo: Dios quiere que usted sea fiel. Entonces la gente
Como que uno estaba escuchando al predicador en inglés diciendo, ¿qué es lo que dice? Y el otro, no entendíamos nada. Y no se aprendía mucho. ¿Sí? Así que muchas veces el traductor tiene ese problema. Pero, ¿qué pasa? ¿A qué voy con esto? Generalmente, si usted llega y le dicen, por ejemplo, predicación especial por el pastor Hernando Lombana. Otra vez. No. ¿Sí? No, pues. Pero si él tuviera el apellido Smith, oh, debe ser gringo. Vamos a escucharlo. ¿Sí? ¿Me hago entender? Vamos a escuchar que no vamos a entender nada. Pero hay ocasiones en las que ese tipo de situaciones se dan. Y tristemente, ¿por qué? Porque creemos que los de nuestra propia tierra no nos pueden enseñar nada bueno. Porque es puro cuento. El que viene de afuera, sí. Antes por el que viene de afuera es más fácil que nos engañe. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros lo está viendo. Ninguno de nosotros sabe si lo que está predicando es verdad. ¿Ve? Y no estoy denigrando a los hermanos que vienen de otro país a predicar, ¿sí? Pero, ¿a qué me refiero con eso? A que desafortunadamente cuando uno va a los de su propia tierra a predicarles el Evangelio, generalmente lo van a rechazar, ¿sí? Trate usted de predicarle a su misma familia, a ver qué le van a decir. No, ya con ese cuento. Pero llega otro por allá y le dice, fíjese que me contó fulanito que estaba en tal parte y allá hacen esto y esto y esto. Y uno dice, ¿y cuánto hace que yo le he predicado el Evangelio y usted ni cuenta, ni bola me ha parado? Pero no, es que allá sí me convencieron, yo me voy para allá. ¿Ve? ¿Por qué? Porque generalmente nos rechazan nuestros propios coterráneos. Nos rechazan. ¿Sí? No quieren saber más de nosotros. Ya lo sé. Eso es lo que le estaba pasando a Pablo. Esa persecución fue levantada también por los de su propia tierra. Fueron y convencieron a mujeres incaustas, diciéndole, mire, lo que Pablo les está enseñando es mentira, esto que le está diciendo es... Y se levantaron las mujeres. Ustedes saben, como sucedía también allá, generalmente las mujeres son más dadas a buscar las cosas de Dios. ¿Sí? Responden con mayor facilidad. Los hombres somos como más duros. La prueba está aquí, mire, ¿cuántos somos? ¿Sí? La prueba está aquí. Pero mire cuántas son ustedes. ¿Ya? Y las que faltan. Pero entonces, ¿qué pasa? Que allá sucedía lo mismo. Y estos judíos empezaron a dañar la mentalidad de aquellas personas que estaban fielmente sirviendo a Dios, diciéndole, lo que Pablo está enseñando es mentira, eso es pura blasfemia, hay que echarlo. Y lo echaron. Lo sacaron de los límites de Antioquía. ¿Y qué es sacarlo a uno de los límites de Antioquía? Digamos que Antioquía, vámonos aquí a Colombia, digamos que Bogotá limita ¿con qué? Boyacá. Con Boyacá, ¿sí? Y usted va a predicar a Boyacá, pero le dicen, señor fulano de tal, si usted lo volvemos a ver por acá metido en Boyacá, le va a ir mal. Si a usted lo volvemos a ver por estos lares, le va a ir mal. Eso es lo que estaban diciendo a Pablo. Pablo, si te volvemos a ver en Antioquía, te vamos a matar. Así que, vete. No eres bien recibido en nuestra tierra. ¿Sí? ¿No le ha pasado a usted que algunas personas a usted le trata de compartir el Evangelio y le dicen a usted, ¿sabe qué? Si usted me va a hablar de esas cosas, no vuelva más a mi casa. Mejor me hable. ¿Sí?
¿Qué dice la Escritura que tenemos que hacer nosotros? Hasta luego, no tengo nada que hacer aquí. ¿Sí? Sacudid el polvo de vuestro calzado y salga de esa ciudad. ¿Ven? Entonces Pablo se ve enfrentado a una persecución, a unos padecimientos, porque es que es triste, hermano. Y créame que es algo triste cuando usted trata de compartirle a su propia gente y ellos lo rechazan. Eso es duro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno sabe para dónde van. ¿Ya? Cuando alguien de nuestra familia rechaza el Evangelio, uno sabe para dónde va esa persona. Y a mí por lo menos me duele. Porque uno dice, caray, yo quisiera que mi familia estuviera conmigo, pero ellos no quieren saber nada de Dios. Así que lo mejor es corte y vaya por otro lado. Pero eso de todas maneras duele. Y eso es lo que le estaba pasando a Pablo. Él estaba dolido de ver que su propia gente lo estaba echando, que sus propios compañeros de tierra, que sus propios amigos, que sus propios conocidos, que sus propios vecinos aún, muchos que lo habían... Es que nosotros debemos ir más allá. Mire, Pablo tenía una característica, y es que era un principal de la sinagoga. ¿Sí? Pablo había sido enseñado a los pies del mejor maestro de la ley de ese momento, que se llamaba Gamaliel. Así que Pablo era conocido por muchos judíos que asistían a la sinagoga. Y muchos de esos judíos estaban regados por otro lado. Así que sencillamente, cuando ellos ven a Pablo, lo reconocen y dicen, oye, ¿este no era el que antes estaba a los pies de Gamaliel? Y ahora viene enseñando eso. No queremos saber nada de él, chao. Que se vaya de aquí. ¿Se da cuenta? Hermanos, eso es algo triste. Y eso causa dolor, eso causa padecimiento en la vida de Pablo. Y él tiene que salir de esa ciudad. Pero miren la contraprestación que hay ahí. ¿Sí? Los judíos lo rechazan. Y se va a los gentiles. ¿Y qué hacen los gentiles? Dice, recibieron con gran regocijo la palabra de Dios. Así que, hermanos queridos, si bien es cierto, Pablo sufrió con los de su nación allá en Antioquía, porque lo rechazaron, su sufrimiento fue cambiado en gozo cuando ve que aquellos que no son judíos creen en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que le permite a Pablo salir de Antioquía para seguir predicando el Evangelio donde quiera que iba. ¿Me hago entender? Pero miremos el otro padecimiento del que él hace mención, en Iconio. Ese lo encontramos en capítulo 14, versos 2 al 5. En Hechos capítulo 14, versos 2 al 5. A ver, alguien con voz fuerte que lo lea. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y aprenderlos, apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, Licaonia. y toda la región
circunvecinas y allí predicaban el Evangelio. ¿Se da cuenta? Llegan a Iconio, hacen lo mismo, empieza a predicar y la gente que está allí, unos escuchan y otros no. Unos dicen que bueno que llegaron y otros dicen que mal que están aquí, hay que echarlos. Y se levantan para apedrearlos. Hay que matarlos. ¿Quiénes se levantaron? Los judíos. Pero aparte de los judíos, incitaron también a los gentiles. Y noten algo. Miren cómo es el pecado de tenaz, cómo es la maldad de tenaz en la vida de una persona, porque los gentiles nunca, y escúcheme bien, los gentiles nunca tenían por costumbre apedrear a los demás. Esa no era su costumbre. La costumbre solamente pertenecía ¿a quién? A los judíos. Y los judíos convencen a los gentiles para que vayan y apedreen a los apóstoles. Pero noten algo también, que es lo importante que me hace ver allí en este pasaje, y es, hermano querido, la palabra del Señor predicada de la manera correcta hará división. Dice, la nación, la ciudad estaba dividida. Unos aceptaban lo que estaban predicando y otros no. Hermano, así debe ser nuestra predicación. Que la palabra del Señor cree división en las familias. ¿Sí? Que haya personas en la familia que digan, no, yo no creo que lo que usted está aprendiendo es bueno, y se levanten en contra suya. Eso es algo que vamos a notar cuando estamos haciendo las cosas conforme a lo que dice la Escritura. Generalmente, cuando somos aprobados por todos los hombres, debemos tener miedo. ¿Sí? La palabra dice, ay de vosotros, cuando seáis aprobados por todos los hombres. De cierto os digo que esa es vuestra recompensa. ¿Se da cuenta? Entonces, una cosa que usted y yo debemos tener en claro es, cuando prediquemos a cualquier persona o a cualquier grupo de personas, siempre la palabra del Señor va a crear división. Y si no crea división, es porque sencillamente estamos predicando lo que no es. Y ahí lo vemos concretamente en los apóstoles. Ellos llegan a Iconio a predicar y la ciudad se divide. No en tres, sino en dos. Los que quieren escuchar y los que no quieren escuchar. ¿Ven? Por esa razón, nosotros debemos tener también mucho cuidado con la forma en la que estamos predicando la palabra. Porque es probable que nosotros estemos tratando de predicar la palabra a otros con el fin de amañarlos. ¿Sí? Como se está predicando hoy en día en muchas partes. Venga, que aquí le quitamos todos sus problemas. Venga, que aquí va a tener casa, carro y beca. Venga, que aquí va a dejar de sufrir. Venga. Cuando la Escritura no dice en ninguna parte eso. De hecho, usted lo mire en el versículo siguiente. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermano, si nos están persiguiendo los familiares, si no quieren saber nada nuestro, es porque estamos haciendo las cosas bien. Pero si la familia nos invita a todas las rumbas que hace, si la familia nos lleva a nos invita a estar compartiendo con ellos muy seguido, tenga cuidado, porque seguramente usted está viviendo una vida para agradarlos a ellos y no una vida para agradar a Dios. ¿Me hago entender? Pablo entonces nos habla primero de su persecución y padecimiento en Antioquía. Ahora
de persecución y padecimiento en Iconio. Pero no solo persecución y padecimiento, sino aún sentencia de muerte. Y eso de una vez llevó a Pablo a que dijera: no, ya no voy a predicar más la palabra. No, por el contrario, se va a Listra. Versículo 19 del mismo capítulo. Léalo y dígame, ¿qué dice ahí? Hechos capítulo 14, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Se da cuenta? Miren cómo son los enemigos de Cristo. Los de Antioquía se fueron persiguiendo a Pablo hasta Iconio y levantaron allá a los judíos y gentiles para que apedrearan a Pablo, pero como no lo pudieron hacer ahí y Pablo se fue a Listra, en Listra sí lo logran. Van y convencen a los judíos y a los gentiles y apedrean a Pablo. ¿Con qué propósito? Callar. Ese era el único propósito: callar a Pablo. Pero noten ustedes, esos tres pasajes que leímos nos muestran: primero, los judíos lo persiguen y lo rechazan. Segundo, los judíos convencen a los no judíos para apedrear a Pablo. Y tercero, los judíos logran su cometido: apedrear a Pablo, de tal manera que lo creyeron muerto. Así que, hermanos, déjeme decirle algo: la persecución, el padecimiento que Pablo estaba sufriendo de su propia gente y levantando ellos a los que no eran de su raza para hacerle daño, nunca detuvo a Pablo para seguir adelante en la predicación del Evangelio. Yo imagino cómo estaba el cuerpo de Pablo. ¿Ha recibido usted alguna vez una pedrada? Hermano, eso duele. A mí me pegaron una aquí y me reventaron. Y esa vaina duele harto. Pero también me dieron en la cabeza. Todavía tengo las marcas. ¿Sí? Fue de niño y no fue por el Evangelio. Pero sí la recibí. Y duele. Hermano Gabriel se toca la cabeza y dice: a mí también. ¿Sí? ¿Y fue por el Evangelio? No, hermano. Imagínense eso. Mi hermano menor sufrió mucho con nosotros por eso, con mi hermano mayor y yo. Sufrió mucho porque en la casa donde nosotros vivíamos allá en Cali había un espacio bastante amplio y al lado de nuestra casa había un lote baldío. Estuvo vacío durante muchos años. Así que lo que hacíamos nosotros era conseguir botellas, las poníamos en un palo y a partirlas a pedradas. Tenía buena puntería. Ese era nuestro cometido, afinar la puntería. Pero como él era el menor, entonces le decíamos: cuando las botellas se caigan, usted va y las pone. Y él se iba a poner las botellas. Pero un día, tanto mi hermano como yo, había una botella que quedaba de pie todavía y quisimos partirla. Yendo él a recoger las otras y le partimos a él por la cabeza. ¿Sí? Obviamente
No me agrada decirlo, pero las cosas que hacíamos en ese momento. ¿Sí? No, ahí sí nos asustábamos, porque apenas veíamos chorreando la sangre, sabíamos que el problema se nos venía encima. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas eran las que nosotros hacíamos. Pero, ¿a qué voy? Hermanos, sufrir una pedrada, ¿cómo duele? Imagínense a un grupo de 100, 200 personas dándole piedra a usted para matarlo. Así que ustedes traten de imaginar cómo estaría la cabeza, cómo estaría el cuerpo de Pablo, moreteado, lleno de turupes por todos lados, de pedradas que le habían dado. Ahora, aclaro, nosotros tirábamos piedras pequeñitas para romper las botellas, pero los judíos no tiraban piedras pequeñitas. Ellos, el propósito era matar, así que las piedras eran grandes. Póngase usted que medio ladrillo. Piedras por ahí de 1 o 2 libras. ¿Cómo cree que pegaban una pedrada de esas? Sí, es que nosotros nos imaginamos que era que ellos cogían piedritas y que venga. ¡Ay, me dolió! No, era con el propósito de matarlo. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, mira, tú has vivido eso conmigo. Porque Timoteo había caminado con Pablo. Timoteo había estado presente en esos momentos y había tenido que, tal vez, ayudar a Lucas, que era el médico de cabecera de Pablo, a sanar las heridas. ¿Sí? Yo imagino que Lucas tuvo mucho trabajo con Pablo, porque era su médico de cabecera. ¿Sí? Así que Pablo, todas las veces que era azotado, todas las veces que era apedreado, Pablo tenía allí a su médico que lo cuidaba, que lo cosía, que hacía las curaciones de sus heridas con el fin de que se restableciera nuevamente. Y algo que me llama muchísimo la atención, hermano, es que nunca Pablo se quedó callado por eso. Se parece a nosotros, ¿cierto? Que a nosotros no es sino que alguien nos diga, ¡ay, no, a mí no me hable de eso! Y no, ya no le queremos hablar a nadie más. ¿Cuánto nos hace falta padecer por causa del Evangelio? ¿Cuánto nos hace falta luchar y sufrir por el Evangelio? Hermano, no piense que la vida va a seguir así como va ahora. Cada día, cada hora que pasa, las persecuciones se van haciendo más notorias. ¿Y qué tan preparados estamos ustedes y yo para afrontarlas? Mire cómo le dice Pablo: persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Note lo que Pablo está diciendo. Él no está diciendo de todas el Señor me sacó. Me ha librado. ¿Pero qué es lo que Pablo está diciendo que le ha librado? De que lo mate. La sufrió, le dolió, pero no pudieron matarle. ¿Por qué? Porque el Señor no lo permitió. No lo permitió. Y lo que sí vemos que se cumple en Pablo es la promesa que Dios le hizo a Ananías, allá en Hechos capítulo 9 o 10, cuando dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
Ahí se lo está cumpliendo. Pablo fue una persona que sufrió en carne propia el ser siervo de Dios. ¿Y sabe qué es lo triste? Que hoy, muchos predicadores están diciendo, no, tranquilo, que usted no va a sufrir eso, usted no va a sufrir persecución, usted se lo van a llevar antes. Cuando las Escrituras no hablan de eso, en ninguna parte. Mire, al contrario, como le dice Pablo, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Se da cuenta? Así que aquellos que nos han dicho que nos vamos a ir antes nos mintieron. Nos mintieron. El mismo Señor Jesucristo dijo allá en Mateo 24: rogad que vuestra huida no sea en invierno, rogad que no sea en día de reposo, porque os perseguirán y os echarán a la cárcel y os matarán. ¿Ven? Hermano, yo no puedo ser ciego ante eso. Y el Señor ha dicho en su palabra que ustedes y yo vamos a sufrir persecución. Eso es lo que Pablo está diciendo. Timoteo, no pienses que la vas a llevar fácil. No pienses que tu vida va a ser un camino de rosa. No pienses que no vas a tener problemas. Por el contrario, tú que has visto todo mi padecimiento, tú que has visto todo mi sufrimiento, también has visto algo, y es: el Señor me ha librado de morir hasta ahora. Sigue adelante. Y eso, mi hermano querido, es lo que yo quiero decirle en esta mañana. Primero, ¿qué tan dispuesto está usted a enfrentar la persecución y los padecimientos que vengan? Pero usted me diga: no, pastor, yo no tengo problema con eso. A mí todavía no me persigue nadie. Mi familia me ama. ¿Sí? Todos de mi familia me quieren. Yo no tengo problema con ninguno. Peligroso. Porque si toda su familia lo quiere y usted no tiene problema con ninguno, es porque usted no está viviendo una vida que agrade a Dios. ¿Me hago entender? Pero si la familia lo rechaza y le dice: usted como que embobó, a usted le lavaron el cerebro, a usted lo están entontando allá, ¿sí? Entonces es porque usted está haciendo las cosas bien. ¿Me hago entender? Eso es lo que Pablo está queriendo decir a usted y a mí en esta mañana. Hermano, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, no pienses que la tienes fácil. Hermano, no piense que ser cristiano es fácil. No, es que yo con toda mi familia la llevo bien. Como nunca les comparto el evangelio, entonces la llevo bien. Y como cuando me reúno con ellos hago lo que ellos hacen, entonces, ¿de qué me van a criticar? ¿De qué me van a acusar? De nada. Pero cuando usted empieza a llevar una vida diferente a la que ellos llevan, entonces le van a decir: bueno, usted sí definitivamente se embobó. Antialegre le dicen ahora. Pero es que lo que el mundo llama alegría es algo que a Dios no le agrada. ¿Sí? Es algo que a Dios no le agrada. Entonces, hermano, nosotros necesitamos comportarnos como hijos de Dios donde quiera que estemos, no amoldarnos a la situación que los demás están haciendo,
Pues como dice el refrán, a donde puedes haz lo que vienes, entonces yo lo hago. Eso dice el refrán popular, pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? ¿Se acuerdan? Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Hijitos míos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se da cuenta? No podemos ser igual a ellos. Tenemos que ser diferentes y se tiene que notar. Ellos tienen que decir, no, a este no le digamos porque ese ya sabemos que va a decir que no. Vamos a programar la rumba y nos emborrachamos. No, pero a este no lo invitemos porque ya sabemos que ese no va. No, vámonos para el prostíbulo. No, a ese no le digamos que ese es más fiel que novia fea. ¿Ven? Hermano querido, donde quiera que ustedes y yo estemos, tenemos que andar vestidos como hijos de Dios, como lo dice allá en Efesios. ¿Sí? Dejando la ropa del viejo hombre y revestidos del nuevo creado según Dios. ¿Para qué? Para buenas obras. Entonces, hermano, no piense que está muy bien el que a usted lo acepte toda su familia. Preocúpese mejor. Preocúpese. A no ser de que toda su familia sea cristiana. Ahí sí es diferente. ¿Sí? Pero si usted tiene familiares que no son cristianos y ellos lo ven a usted como uno igual a ellos, es porque usted está haciendo las cosas mal. No está viviendo conforme a lo que dice la palabra. Aunque sean cristianos, porque siempre ellos tienen una actividad diferente a las que uno tiene acá. Exactamente. Aún haciendo cristianos no están de acuerdo con nosotros. Sí, es lo que hemos visto. Porque cuando nos queremos someter a la palabra, entonces ya nos dicen, ay, se embobó, se volvió legalista, es que se volvió fanático. Cuando, ¿qué dice la Escritura? ¿Sí? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Aquí está. Si nosotros vivimos conforme a lo que dice la Escritura, pues obviamente no vamos a pecar. Pero si estamos viviendo conforme a lo que dice el mundo, vamos a ir en contra de la Escritura y vamos a estar pecando. ¿Me hago entender? Bien. Hermanos queridos, el Señor nos libra del sufrimiento, del padecimiento, pero no quiere decir eso, que nos libre de que no nos vayan a perseguir, de que no nos vayan a hacer daño, de que aún intenten matarnos. Si no es su voluntad llevarnos todavía, seguiremos adelante. Pero usted no coja eso como excusa de decir, ay, yo no predico porque es que pronto ahí me matan. Yo mejor me quedo calladito para poder vivir un poquito más. Eso sí es peligroso. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana, porque podemos ver en el apóstol Pablo y en los discípulos tuyos, Señor, cómo tuvieron que enfrentar circunstancias complicadas de su propia nación, de su propia gente. Ver cómo ellos lo rechazaban, ver cómo sencillamente se preocupaban era por cosas indebidas,
que los llevaban a ir en contra de tu palabra. Pero esto nunca fue motivo para que ellos se quedaran callados, sino por el contrario, cada vez con mayor denuedo se levantaban a enseñar a otros tu palabra. Permítenos llegar al punto cuando Pedro también es azotado allá en la sinagoga por parte de los judíos, en la cárcel también, y puede decir que salió gozoso porque se le tuvo por digno de ser azotado por causa del Evangelio. Oh Dios, permite que para nosotros sea motivo de gozo el que nos persigan, que para nosotros sea motivo de gozo el que la gente nos rechace, el que la gente no quiera estar al lado nuestro, pero porque estamos haciendo las cosas como tu palabra dice, no porque nos estamos conformando a ellos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a fortalecernos cada vez más en tu palabra para enfrentar aquello que tú quieres que enfrentemos. Lo rogamos en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos en este momento a tener la recolección de las ofrendas.